Me tuve que ir muy rápido, ya estábamos también un poquito sobre tiempo, pero quisiera retomar el ejercicio que se quedó de tarea. No he terminado todavía de revisarlos, pero bueno, ya más o menos ya terminé al corriente todas las sesiones, ya nada más me queda la 8, en la 8 estoy revisando cosas y pues bueno, lo que vamos a hacer también el día de hoy, ¿no? Entonces, quiero nada más retomar un poco ese ejercicio. La verdad es que tuve que hacer una adaptación del ejercicio que se quedó, que fue el peso de la palabra. Ya empecé a revisar algunos, no he terminado, pero quiero retomar algunos ejemplos. Miren, este ejercicio es bien interesante porque normalmente ese ejercicio cuando se hace en el aula en vivo y en directo, se hacen estas listas, o bueno, más bien se hace la lista entre todos, ¿no? Y un poco vamos mencionando cada frase y le pedimos a la gente o a los participantes que se coloquen en una fila de lo que les han dicho, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta o al terminar el ejercicio de esa manera, pues nos damos cuenta que a todos nos han dicho al menos alguna de esas palabras, ¿no? Entonces, es muy interesante ver que se vuelven, pues, están ahí en el cotidiano, ¿no? Entonces, voy a retomar un poco de lo que dijeron ustedes. Entonces, a ver, el ejercicio era, bueno, que dijéramos frases o palabras que se usan de manera ofensiva para los hombres y luego una lista para las mujeres, ¿no? Entonces, para los hombres, algunos de ustedes pusieron poco hombre, mantenido, mandilón, mujeriego, mal padre, flojo, mentiroso, torpe, idiota, inútil, atenido, afeminado, gordo, fíjense, ¿no? Cómo la palabra afeminado se utiliza como insulto, gordo, borracho, mujeriego, mantenido, otra vez flojo, marica, ¿no? Luego en el lado de las mujeres, algunas dijeron mala madre, mujer fácil, floja, libertina, borracha, atenida, gorda, ñenga, huesitos, mantenida, buena para nada. Como a las mujeres se nos insulta también mucho con la apariencia física, ¿no? Bueno, a todos, pero de repente en lo femenino está mucho desde ahí el insulto, ¿no? Gorda, fea, esquelética, flaca, o que pongan en duda tu sexualidad, dicen por aquí, marimacha, tonta. Y bueno, luego en la pregunta de ¿has utilizado algunas de estas frases o apodos? Algunos dijeron que sí, que en ocasiones, que rara vez, en algún momento, ¿no? Dicen por aquí, en algún momento cuando no era consciente de los efectos negativos que tienen las personas, ¿no? Ahora trato día a día de predicar con el ejemplo y de que mis alumnos lo apliquen en su vida diaria. De hecho, yo las sufrí, por lo tanto, quiero evitar que las prácticas se sigan perpetuando, se reduzca la práctica con lo que yo pueda aportar. Ok, entonces, bueno, quizá todos de alguna manera hemos usado por lo menos alguna de esas frases y bueno, definitivamente me quedo con este último comentario, pues porque tiene que ver con eso, ¿no? Con que están tan vigentes ahí en el cotidiano, en la cultura, crecemos escuchándolas y replicándolas, ¿no? Y la diferencia de esto es, pues, tomar conciencia del efecto que tienen las personas, ¿no? Que de hecho, ay, ya no les compartí, ¿verdad? Pero bueno, se los cuento. A ver, abro paréntesis. Con respecto a esto, les quería también compartir por ahí un video que en realidad no lo encontré en español, pero una vez más de Lizzy Velázquez. Hace poco en TikTok estuvieron, eh, se puso como de moda hacer como grabar, hacer alguna cosa que generara reacción en las personas y grabar eso y eso subirlo al TikTok. No me acuerdo del nombre en inglés de eso, ni tampoco en español, ¿no? Pero bueno, de eso trataba, ¿no? Entonces por ahí se hizo famosa bueno, tuvo muchas vistas, que una mamá en Estados Unidos le dice a su hijo que va a entrar a la escuela y le enseña una foto de la que va a ser su maestra y resulta que la foto que le muestra es de la cara de Lizzy Velázquez y entonces el niño hace pues una cara así como de terror, sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, la reacción de Lizzy Velázquez pues fue muy inteligente para alguien de su calibre personal y de sus valores, ¿no? Y entonces ella mandó un mensaje a TikTok diciendo que
que por favor dejen de fomentar ese tipo de tendencias, ¿no? En esta red social, porque, y mando un mensaje, ¿no? A los papás que están haciendo este tipo de cosas, porque no fue únicamente el caso con ella, ¿no? Pero el mensaje en concreto es que les pide a los papás o a todos aquellos que tengan a su cargo niños que tomen conciencia de esto, porque lo que les están enseñando es a temer a quienes son diferentes, ¿no? Y que eso, pues que eso está muy mal, ¿no? Entonces, bueno, ella lo dice, claro, con unas palabras mucho más contundentes, ¿no? Pero ese es el mensaje. Y bueno, pues ella hizo contrapeso a eso, al final no recuerdo si TikTok sí hizo algo como para bloquear este tipo de tendencias, ¿no? Pero el punto es esto, ¿no? Lo que decía ella es que nos demos cuenta que del otro lado las personas, digo, en el caso de ella, pues ya este tipo de cosas no le afectan de la misma manera, sin embargo, pues lo que es terrible es que el mensaje que se le está dando o el valor que se está transmitiendo es justamente temer a quien es diferente y del otro lado una persona que sufre una discapacidad del tipo que sea, pues también es una persona que tiene sentimientos y que le hieren y le lastiman este tipo de reacciones que se está usando para, pues de alguna manera, para burlarse, ¿no? Entonces, bueno, eh, me hace sentido y, bueno, cierro el paréntesis aunado con lo que acabo de comentar pues por esta parte, ¿no? Tomamos conciencia cuando hemos sufrido el uso o el insulto a través de este tipo de frases, ¿no? Específicamente el ejemplo pues fue con el tema de género, ¿no? Y luego, bueno, en la pregunta decía, la última pregunta de ese ejercicio fue si alguien utiliza alguna de estas palabras, ¿crees que lo hace por lo que significan, porque les adjudica otro significado o que solo las usan porque están de moda, ¿no? Entonces, bueno, ustedes comentaron en general que, bueno, se utiliza un poco por moda, pero que en realidad no saben lo que significa pues porque es parte como de pertenecer, ¿no? Y la mayoría de las veces se aplica de forma inconsciente, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más dijeron ustedes? Que se usan de acuerdo al contexto y el momento, pero que lamentablemente se siguen utilizando al interior de un gran número de familias. Fíjense, esto está bien importante porque justamente dentro de las familias se siguen usando este tipo de frases, ¿no? Entonces, pues uno las va replicando y las va pues también sufriendo, padeciendo, ¿no? Entonces, bueno, otros de sus comentarios fue que, bueno, si se usan como moda o por improvisación sin pensarlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, el punto con esto era justamente darnos cuenta del peso que tienen las palabras y pues que tienen un efecto, ¿no? Y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, por eso es tan importante que pongamos la mirada en reflexionar de manera más profunda la importancia que tienen las palabras y bueno, es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, nada más quería como retomar eso. Ahora sí, vámonos a comenzar. Ya estamos conectados 61 participantes. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar. A ver, déjenme ver, no vi si pusieron... Ah, sí, pusieron a ver sus comentarios. Los voy a retomar súper rápido. Dice la maestra Gloria, sí es, el físico es lo menos importante, en cambio el alma, el trato hacia los demás. Claro, ¿no? O sea, el asunto es, más allá de que sea más o menos importante, el punto es que no solamente somos eso, ¿no? No solamente somos la parte física y definitivamente de ninguna manera está bien burlarse sí, o usarlo como insulto, ¿no? Dice la maestra Diana, no se puede hacer la asistencia, dice, ay, a ver, estamos teniendo un problema con la liga, ahorita lo reviso, no se preocupen, ahorita lo revisamos esto, siempre nos pasa algo con esto. A ver, ahorita lo checo y bueno, sigo nada más con sus mensajes y ahorita revisamos lo del link. Dice igual la maestra Gloria, te ves bien fea, sí, les comparto lo siguiente respecto a esto, te ves bien fea, yo no me corté mi cabello así como tú, entonces mi hija al día siguiente trataba de aplacar sus rizos lo más mojado y relamido posible para tapar su rapado y no tener ese cabello loco. Ella es súper segura, atrevida y no tiene tapujo en sentirse y decirse guapa o bonita. Ese día era diferente, la vi esconderse tras la pared para no ser vista.
Entonces supe que alguien le había hecho dudar de su valor, de sí mismo. Aseguraba que yo le decía que era muy guapa solo porque sí. Ok, sí. Pues, ¿cómo es eso, no? Sobre todo cuando, no sé si es adolescente la hija de la maestra, pero bueno, sobre todo es una etapa en la que nos impacta mucho lo que nos dicen los demás, ¿no? Entonces, justamente de repente las referencias que hacen hacia el aspecto físico, pues sí va mermando en la autoestima, ¿no? Dice que lo leyó. Le aseguraba que yo le decía que era muy guapa solo porque soy su mamá, pero es que en verdad ella es súper bella, lo juro. Muy bien. Después de llorar juntas un rato, ella, porque fue una amiga la que fue grosera y cruel, y yo porque quisiera librarle de esas batallas y prometerle que jamás volvería a ocurrir, pero no es así. Le mostré que hay más opiniones en la vida, le ayudé a recordar todas las cosas lindas que también ha oído por su corte y su cabello. Lo más importante, le recordé cómo se sentía. Lo leí en Facebook. Ok, muy bien. Sabiduría de Facebook, dicen por ahí. Ok, muy bien. Bueno, entonces si me van poniendo ahí en el chat que ya lo pueden abrir y todo, se los agradeceré. Ya está actualizado. Bueno, entonces vamos a comenzar. La sesión de hoy es nuestra sesión 9 y con esta es la parte 3 de 3 del tema 3, que es construcción de relaciones interpersonales armónicas y funcionales. Entonces, exacto. Entonces vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver la agenda. Básicamente vamos a cerrar este tema con dos subtemas, ¿no? Uno son los valores de la paz y el otro tema, bueno, y de ahí se desglosan los principios que inspiran la cultura de la paz, los valores vinculados a la cultura de la paz y los actores involucrados en la cultura de la paz. Y luego el segundo tema es la comunicación y el uso del lenguaje en la convivencia. En la sesión de hoy va a ser como mucho más teórica y vamos a tener menos práctica, o por lo menos los ejercicios son un poquito más ligeritos, solo son 2. Pero bueno, es importante que terminemos de comprender bien esta parte teórica, ¿no? Entonces, vamos a introducir el tema ya pudieron entrar, perfecto, excelente, muchas gracias. Les voy a compartir un pequeño video para comenzar con este tema de los valores de la paz. A ver, ahí en teoría ya lo tendrían que estar viendo, les voy a dar play, listo. Ya lo ven, ¿verdad? Era una noche brillante, limpia, repleta de estrellas, en la que la luna mostraba su gran esplendor iluminando los lagos y el recóndito lugar donde se asentaba una tribu de indios Cherokee. Sí. Oigan, a ver, le puse pausa, se está cortando, se los voy a compartir aquí en el chat y más bien si la señal de internet, entonces quizás sea eso. Ya les estoy poniendo, ya se los puse aquí en el chat. Si lo voy a volver a correr a ver cómo se escucha y si no, por favor, ábranlo en otra ventana y véalo, dura unos 4 minutitos y ahorita lo comenzamos rápidamente. Dice la maestra María Guadalupe Cimental, no me aparece la sesión 9 en Classroom. A ver, ahorita lo checo, qué raro, pero sí está, se lo juro. Más bien voy a ver si está usted. Entonces, le voy a dejar corriendo el video de todas formas. Quizá puedo quitar el audio si está interrumpiéndose mucho. A ver, voy a volver a empezar. Era una noche brillante, limpia, repleta de estrellas, en la que la luna mostraba su gran esplendor iluminando los lagos y el recóndito lugar donde se asentaba una tribu de indios Cherokee. Agoney, búfalo negro traducido, que así se llamaba el jefe de la pequeña tribu, estaba sentado junto al fuego como cada noche, transmitiéndoles a los jóvenes y niños cada leyenda, cada lucha, cada aprendizaje y cada ayuda transmitida por los espíritus a través de los sueños.
cuando de repente se inició una pequeña disputa entre el lobo azul y el rollo blanco, donde se percibía el dolor y el rencor en las palabras de los dos jóvenes por algo ocurrido durante el día. Agoney, el gran jefe y anciano cherokee, cuando percibió lo que ocurría, les dijo: «Pequeños, basta, es suficiente. Os voy a relatar algo que os ayudará a entender y equilibrar este proceso. En cada uno de nosotros ocurre una lucha interna entre dos fuerzas opuestas, una batalla entre dos lobos. Uno es negro y le acompaña el resentimiento, la ira, el miedo, el egoísmo, la culpa y envidia. Pero el otro, el lobo blanco, el opuesto, se rige por el amor, la bondad, la alegría, paz, gratitud, sencillez, la esperanza, entre otros valores. Ambos están sumidos en una lucha eterna en esta realidad. Pero entonces, ¿cuál lobo gana la batalla? ¿Cuál de ellos es el vencedor?, preguntaban los jóvenes con cierta incertidumbre e inquietud. Pues el que alimentéis vosotros, con vuestros pensamientos, sentimientos, energías. Al que le otorguéis el alimento, ese tomará las riendas en vuestra vida. O quizás ambos ganen, y con ellos gane quien les proporciona alimento a los dos», dijo el gran jefe Búfalo Negro. «Pero ambos no puede ser. Siempre hay un ganador y un perdedor en cada batalla, un vencedor y un vencido», dijo Arroyo Blanco. «Pueden vencer a ambos, pequeño, y también guiar a ambos, porque tú puedes alimentar a los dos». En vuestra discusión de hace unos instantes, el lobo negro imperaba, pues había odio y rencor en vuestras palabras, cuando ambos en realidad sois hermanos, os amáis, ayudáis y compartís muchas experiencias juntos. Pero en ese instante borráis todo y solo os quedáis con el final de una disputa donde ni siquiera recordáis el inicio. Si alimentásemos solo al lobo blanco, el negro quedaría enfadado, sigiloso, esperando la debilidad del otro para atacar. Y si solo alimentamos al negro, pues destrozaría al blanco. Pero un verdadero guerrero cherokee necesita de ambos lobos y sus cualidades. Debe equilibrar, ni frío ni calor. Debe templar. El lobo negro tiene virtudes necesarias para este mundo dual en el que vivimos, como son la valentía, el coraje ante cualquier situación. Él es astuto y puede ver en la oscuridad. ¿Cuántas veces creemos que haciendo solo cosas buenas estaremos protegidos y viviremos felices? Pues nada más lejos de la realidad. Podría coincidir, pero si lo pensamos, nos daremos cuenta que no se cumple esa ley. Aplicando la astucia del lobo negro y la serenidad del lobo blanco, podremos revertir o frenar toda situación, ya sea peligrosa o desagradable. He tomado una decisión. Mañana al alba saldréis juntos a recoger nueces, y a vuestro regreso me visitaréis y me diréis a qué lobo habéis alimentado. De este modo, el viejo jefe Agoney dio por concluido su relato mientras fumaba en su pipa de roble y sonreía mirando al espíritu del fuego, que parecía susurrarle que los dos muchachos habían entendido la enseñanza. Bueno, pues parece que se escuchó un poco más. No sé si lo siguieron en una ventana aparte o si lo siguieron en mi pantalla compartida. Bueno, ¿qué les pareció? No sé si ustedes ya habían escuchado esta o sabían de esta historia. A mí me gusta mucho porque, y tiene que, ahorita les explico en qué tiene que ver con el tema. Justamente porque el bien y el mal pues habitan en todos, ¿no? Y la respuesta es ¿cuál gana? Pues depende cuál alimentemos, ¿no? En concreto ese es el mensaje y bueno, tendría que ver, quise poner este video como para que pudiéramos reflexionar justamente en cómo pasa el proceso de la paz, ¿no? Y las preguntas que yo me planteaba al reflexionar sobre esto, pues son estas tres preguntas que ya ¿sí están viendo la presentación?
Ok, perfecto. Dice la maestra Claudia Yaret, perdón, en la sesión 9 me aparece como asignada la asistencia. ¿Sí ven todos la asistencia? Ya vi que algunos ya la pusieron y yo sí la veo. Obviamente se va a ver reflejada también en la sección de novedades porque pues la acabo de actualizar, pero sí está. Ah, ok, sí, ya la puse. Bueno, perfecto. Bueno, entonces el tema de la asistencia ya está resuelto. Perfecto. Bueno, entonces les decía, sí, decían por aquí con respecto al video, sí, el yin y el yang, sí, o sea, al final vivimos en una realidad en donde conviven los aspectos positivos y los aspectos negativos, ¿no? Y todos los tenemos, o nosotros también, ¿no? Libramos esta lucha con estas dos partes. Entonces tiene que ver con qué, en el fondo, si lo vemos desde el punto de vista de los valores, con qué valores son los que vamos a alimentar, ¿no? Entonces, como pensamos en la paz como un proceso dinámico, porque también, pues porque la vida también es dinámica, pues las preguntas serían, ¿no? ¿Cómo construimos la paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica construir la paz, no? ¿Nosotros somos responsables o tenemos una responsabilidad frente a la construcción de paz? Entonces, no sé qué piensan ustedes de esto. A ver, se ve... Dice la maestra Claudia, tiene problemas de audio. Quien esté teniendo problemas con su internet o con el audio, acuérdense que si quitan el video, les consume menos ancho de banda y les va a permitir escuchar mejor. Yo les sugiero que hagan eso. Dice la maestra Gloria Patricia, la dualidad. Pues exactamente, ¿no? Se trata de la dualidad. Todos tenemos dos caras, una buena y una mala, depende de cuál muestra a los demás y el momento en el que te encuentres. ¿Ok? Dice el maestro Enrique Araujo, son los pensamientos que permiten construir cualquier cosa, sean buenos o malos. Sí, va por ahí la idea. En realidad tiene que ver con todo, ¿no? Con pensamientos, tiene que ver con emociones, tiene que ver con actitudes y por supuesto tiene que ver con acciones. Entonces dependen estas cuatro cosas, qué es lo que nosotros vamos a estar alimentando para expresar valores o para expresar antivalores. Entonces, por ahí es donde quería comenzar esta reflexión. Y bueno, pues hemos hablado ya de la paz pues como un derecho humano, ¿no? Fue lo que estuvimos viendo en las sesiones pasadas y decíamos que la construcción de la paz pues efectivamente es responsabilidad de todos y que de hecho aún de manera informal pues siempre estamos trabajando en esta parte, ¿no? La paz es un proceso dinámico y esto implica que es una forma de construir relaciones entre los seres humanos. Podemos relacionarnos de manera pacífica o de manera violenta, ¿no? Entonces, a través de las distintas formas de organización social, donde cabe la violencia, donde no quepa la violencia en ninguna de sus formas, ¿no? Esa es la idea para construir paz. Entonces, bueno, es muy importante que tengamos siempre presente que todos, todo el tiempo, tenemos responsabilidad en la construcción de paz o no. Y sobre todo reflexionar sobre la forma en la que nosotros nos involucramos con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, incluso hasta con la expresión no verbal, ¿no? Lo vamos a ver el día de hoy un poquito más a fondo esta parte. Entonces vamos a comenzar con un ejercicio también ahí un poco detonador, ¿no? Para el tema de los valores. Entonces, si abre por favor en el Classroom el ejercicio que se llama la noticia. Dice la maestra Edith, no se ve la presentación. A ver, no sé si me pueden apoyar, me está apoyando una compañera. Si nos puedes apoyar, Citlali, con la presentación. A ver, le cambiamos el tipo de modo, no sé si cómo le estás presentando, porque sí se ve como en cuadrito. A ver, ahorita resolvemos el tema de la presentación. A ver, entonces, por favor, vamos a abrir el ejercicio que se llama la noticia. Y bueno, la idea de este ejercicio, si me van poniendo ahí en el chat que ya lo pudieron abrir. Entonces acuérdense, en sesión 9, ejercicio o actividad, la noticia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues la idea es pensar un poco, contextualizarnos en que todos los días recibimos noticias, ¿no? Buenas o malas. Algunas de estas noticias, pues bueno, cuando son buenas, pues nos generan alegría, ¿no? Y generalmente las recordamos con mayor claridad, ¿no?
Entonces hoy nos vamos a centrar en pensar o en recordar estas noticias positivas que nos han generado en algún momento alegría, ¿no? Entonces, si abren el documento, es una actividad muy, muy fácil. A ver, nada más si me corroboran que sí les abrió una copia a cada quien, ¿verdad? Ok. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, la idea es nada más que pongan las tres noticias más felices de su vida. Vamos a dar unos minutitos ahí en el recuadro y ahorita les vamos a comentar. Y bueno, en la parte de abajo viene la parte de la reflexión, que son 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo se sintieron cuando recibieron estas 3 noticias? Si ustedes consideran que había valores involucrados en los hechos o situaciones de la noticia. ¿Y cómo creen que este ejercicio puede favorecer en la construcción de una cultura de paz? Bueno, miren, este ejercicio es un ejercicio cortito. La idea o el objetivo de este ejercicio es justamente reflexionar en torno a las 3 preguntas que vienen ahí mismo, ¿no? Entonces, la idea es, si alguien quiere compartirnos cuáles fueron sus 3 noticias y compartirnos un poco su reflexión. La idea es un poco pensar cómo en las situaciones que nos generan bienestar están involucrados valores. O que nos brindan alegría, que nos dan felicidad, ¿no? Todo lo que está en torno al concepto de bienestar, cómo se involucran valores. Es que es más fácil pensarlo al revés, ¿no? Cuando ocurren cosas tristes o cosas no positivas, ¿no? Es más fácil identificar cuando involucran valores. Entonces la idea es un poco ahora verlo del otro lado, ¿no? Bueno, el objetivo de este ejercicio, como les decía, era comenzar a pensar cómo en todas las acciones se involucran valores, ¿no? Y luego cómo esto se vincula con la paz, ¿no? Entonces, vamos a avanzar y ahorita vamos retomando lo que tiene que ver con este ejercicio, ¿no? Es que hoy hay muchísima información, entonces para que alcancemos a ver todo, vamos a ver primero los principios que inspiran la cultura de paz. Ahí ya estamos viendo, sí, ya se estaba viendo bien la presentación, ¿verdad? Correcto, muy bien. Entonces, bueno, los principios que inspiran la cultura de paz son 3, ¿no? Es el artículo 1, estamos hablando de los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Cómo están vinculados con esto, con la paz. Entonces, el artículo primero, que define a la cultura de paz como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que están basados en el respeto a la vida, ¿no? Los principios de soberanía e integridad territorial de los estados, la protección del medio ambiente, el derecho al desarrollo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el derecho al desarrollo tendría que ver también con toda esta parte, por ejemplo, de los estudios, ¿no? Ahorita decían, haber entrado a la universidad tendría que ver con esto, ¿no? Tiene que ver, los valores tienen que ver también con derechos. Luego dicen, bueno, la igualdad de derechos también, ¿no? Entre hombres y mujeres y la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia entre la sociedad y las naciones, ¿no? Esta es la definición que se da de cultura de paz. Luego el artículo 3 también inspira a la cultura de paz y básicamente establece que el desarrollo pleno de la cultura de paz está vinculado a los principios de arreglo pacífico de conflictos, al cumplimiento de obligaciones internacionales, con erradicar la pobreza, con promover el desarrollo sostenible, con la eliminación de todas las formas de discriminación, el respeto y los derechos de la infancia, etcétera, ¿no? Y luego el artículo 4 también es el otro artículo que inspiran a la cultura de paz y pues básicamente nos habla de la educación a todos los niveles, ¿no? Y es uno de los medios fundamentales para edificar una cultura de paz y que en este contexto es muy importante la educación en la esfera de derechos humanos y para la ciudadanía democrática. Ya platicábamos de esto también en la sesión pasada, ¿no? Que fue justo reconocer que
se necesita que los derechos humanos se enseñen dentro del currículo, ¿no? Que se refuercen pues de todas las formas posibles, ¿no? Entonces, bueno, estos 3 artículos son los que inspiran la cultura de paz. Ahora vamos a ver cuáles son los valores de la cultura de paz. Ahí están, perfecto. Bueno, entonces, la cultura de paz, fíjense, es el resultado de un largo proceso, ¿no? De reflexión y de acciones en diferentes momentos de la historia. Y bueno, ahí a partir pues, bueno, de una serie de reuniones, de congresos que se tuvieron para definir lo que es la cultura de paz, ahí también se definieron lo que son los valores, ¿no? Que la integran. Y son unos valores los valores mínimos o más esenciales, que lo que se buscaba es que fueran universales, ¿no? Y que orienten sobre todo la educación para la paz. Y esto se ubica en algo que se llama el Manifiesto 2000, que fue redactado por un grupo de premios Nobel y tiene estos 6 principios claves que definen a la cultura de paz, que son los que estamos viendo en esta figura, ¿no? Entonces, el primero es respetar la vida y aprender a vivir juntos y aprender a ser. ¿Esto qué significa? Es el presupuesto el básico del catálogo de los derechos humanos, ¿no? Sin el cual, pues, no es posible el ejercicio de los demás derechos. Y bueno, esto está estrechamente vinculado a 2 de los pilares básicos de la educación, que es el aprender a vivir juntos y el aprender a ser. Entonces, en la educación, esto sería enseñar, ¿en qué se traduciría? En enseñar la diversidad de la especie humana y en contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas. ¿Se acuerdan? Hemos estado ya hablando de esto desde la primera sesión, ¿no? Donde les decía que es esta parte de a lo otro, al otro, que son 2 temas de los que se habla mucho en cultura de paz, pues aprendamos a ver más que lo que nos diferencia, a ver las semejanzas y al final la idea es comprender que todos los seres humanos somos interdependientes, estamos conectados, ¿no? Y que bueno, este es como uno de los pilares principales para la educación para la paz, ¿no? Entonces, tiene que ver justamente con descubrir al otro. Y que les decía también en esa sesión que para poder reconocer el valor del otro, primero tengo que reconocerlo en mí mismo, ¿no? En el reconocimiento de un proyecto personal de vida también. Bueno, entonces a esto se refiere este principio que nos apunta más hacia la convivencia, hacia todo lo que tiene que ver con la convivencia y que pues es nuestro tema, el tema que estamos cerrando el día de hoy, ¿no? Luego, el siguiente punto, que es el de la no violencia, pues también ya lo hemos comentado varias veces, implica el rechazo de la violencia, ¿no? Tanto de forma explícita como el prevenir que aparezca, ¿no? Que aparezca la violencia. Lo que se busca es prevenir que haya una violencia directa, ¿no? Bueno, el siguiente punto es compartir con los demás. Y en la cultura de paz es en sí misma una cultura de la cooperación, en eso se basa, ¿no? Significa compartir con los demás, implica enfatizar la cooperación como un método pedagógico y obviamente implica pues participar, ¿no? A esto se refiere compartir con los demás. Después está el valor de escuchar para entender. Entonces, para dialogar se requiere tener capacidad de escucha activa. Vamos a ir viendo, hoy vamos a empezar a ver un poquito esto, pero me parece que es en la siguiente o dentro de 2 sesiones más vamos a profundizar en el tema de la escucha activa, ¿no? Entonces, esto se refiere a aprender a tener un diálogo sincero y sin temores, ¿no? Pero para poder lograr eso implica que tenemos que desarrollar capacidad de tolerancia y el respeto a las diferencias y que, bueno, esto es pues clave para poder tener una cultura de democracia también, ¿no? Después está escuchar para entender. Entonces, fíjense, aquí ya vamos viendo elementos que tienen que ver con la comunicación y que es el otro tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Pero esto es, por supuesto, es parte de los valores de la cultura de paz, ¿no? Entonces, escuchar para entender significa que podamos dialogar, que para dialogar se requiere tener escucha activa, pero también tenemos que poder tener un diálogo sincero, sin temor o sin miedo, y entonces eso significa que tenemos que ser tolerantes, ¿no? Y después tenemos conservar el planeta.
Conservar el planeta es otro valor y bueno, en la definición de paz está implícita una estrecha relación entre el concepto del desarrollo humano sostenible. ¿Se acuerdan? También hablábamos de esto desde la primera sesión, que es muy importante este tema del desarrollo sostenible porque se reconoce que somos interdependientes, que no se trata, la cultura de paz no se trata nada más del ser humano, se trata también de las otras especies y de la naturaleza, ¿no? Esto es a lo que se refiere como lo otro, recordando este tema. Bueno, el respeto a los derechos humanos, por supuesto, y respetar y cuidar a todos los seres vivos del planeta, ¿no? Entonces, ese es el otro valor de la cultura de paz. Y después está redescubrir la solidaridad. La solidaridad, pues, tiene importancia en la actualidad porque tiene un significado ético que tiene que ver con la convicción de cada persona para sentirnos responsables de todos los demás. Y pues esto es un requisito que nos ayuda a vivir mejor unos con otros, ¿no? Y esto pues necesita de un encuentro libre, en el cual cada cual, gracias a la cooperación, al desinterés y a la generosidad, puede ofrecer lo mejor de sí mismo, ¿no? Para uno y también para el bien de la comunidad. Y al mismo tiempo que se permite el desarrollo de todas las potencialidades, ¿no? Entonces, de esto se tratan estos 6 valores de la cultura de paz. Vamos a la siguiente diapositiva y ahora vamos a hablar de los actores involucrados en la cultura de paz. ¿Hay hasta aquí alguna duda? Bueno, si no, vamos a continuar. Entonces, bueno, ya ven aquí, bueno, aquí ya tenemos a 2 personajes que son de los principales actores de la cultura de paz. Ahorita lo revisamos. Entonces, bueno, la educación en el sentido más amplio del término es obviamente el principal instrumento para la construcción de la cultura de paz, en donde el ego, la tolerancia, la solidaridad, el respeto y el respeto por la justicia, ¿no? Entonces, en el ámbito escolar, fíjense, la cultura de paz está muy unida o estrechamente unida a la educación para la paz, ya lo hemos dicho también varias veces, los derechos humanos, la democracia, la tolerancia, y estos son el hilo conductor de muchas de las reformas educativas actuales, no nada más aquí, sino alrededor del mundo, ¿no? Entonces, este punto de la no violencia activa, pues es una metodología de acción que impulsa una profunda transformación personal y social, ¿no? Y es una fuerza capaz de modificar la dirección violenta e inhumana de muchas de las cosas que están pasando en el mundo actualmente, ¿no? Y lo que se promueve es una actitud interna y externa frente a la vida, ¿no? La no violencia. Ahorita vamos a hablar más de esto. Y bueno, tiene como herramientas principales el rechazo a las diferentes formas de discriminación y violencia, a la no colaboración con prácticas violentas, a la denuncia de todos los hechos de discriminación y violencia, pero también a la desobediencia civil frente a la violencia institucionalizada. Fíjense cómo, yo cuando leí por primera vez esto en los textos de Gandhi, porque es algo que decía Gandhi, que la no violencia implica a veces la desobediencia civil, que no quiere decir anarquía, quiere decir que cuando hay violencia estructural o hay violencia cultural, no hay que, ahora sí que no hay que seguir en masa a lo que hacen los demás, hay que apelar a la desobediencia civil, ¿no? Pero también dice que bueno, implica también la organización y la movilización social, voluntaria y solidaria, y el desarrollo también de virtudes personales, ¿no? Y de las mejores aspiraciones humanas. Entonces, los primeros movimientos de no violencia activa, que de hecho, si se dan cuenta, apelaron a la desobediencia civil, pues fueron estos 2 grandes personajes, ¿no? Gandhi y Martin Luther King. Entonces, cada uno, bueno, un poco era, en los dos casos fue también desobediencia civil contra cuestiones de discriminación, no solamente, pero principalmente, ¿no? Gandhi en Sudáfrica y pues Martin Luther King en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más es como para recordar y ubicar quiénes han sido como las grandes cabezas de este movimiento de la cultura de paz, ¿no? Sin embargo, ya como en papel, ¿no? O ya en la declaratoria, bueno, que se hace desde la UNESCO, pues bueno, participaron
premios Nobel, pero también muchas organizaciones y también organizaciones alrededor del mundo, ¿no? Y bueno, esto ha seguido avanzando y se ha seguido manifestando de diferentes formas, ¿no? Ya les contaba yo la semana pasada que, bueno, se han derivado metodologías, hoy vamos a ver un poquito una de ellas, pero pues bueno, se han derivado otro tipo de herramientas y de metodologías, como les decía la semana pasada, por ejemplo, esto que hicieron en Colombia de las escuelas de espere, ¿no? De perdón y reconciliación. Entonces, todas estas se han derivado justo de estos movimientos de la no violencia, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio más que se llama el barómetro de los valores, que es el otro ejercicio que tenemos previsto para el día de hoy. Igual nos vamos al Classroom, vamos a abrir este documento. Por favor, me avisan si ya lo pudieron abrir. Entonces, sesión 9, barómetro de los valores. Entonces, bueno, básicamente, como podrán ver, es una tablita breve donde hay solamente 7, son 7 frases. Sí, ya lo pudieron abrir. Ok. Son 7 frases. Y lo que hay que hacer es marcar con una X si están a favor, neutro o en contra. Ok. Bueno, entonces vamos a ver el documento. A ver, vamos a hacerlo juntos. A ver, entonces, en la primera frase, que es la violencia siempre genera más violencia, ¿qué piensan? ¿Están a favor, en contra o neutro? Pues justamente, fíjense, esto es lo que nos dicen los valores de la cultura de paz. Efectivamente, la violencia genera más violencia. Definitivamente va en la cultura de la violencia, difícilmente se establecen relaciones en donde haya ganar-ganar. Y la cultura de paz lo que busca es que haya ganar-ganar. Y significa que cuando se media un conflicto, va a haber momentos en los que hay que ceder algunas cosas, pero cuando las dos partes, o si hay más partes involucradas, digamos las partes, si las partes reciben o tienen algo que genera ganancia, hay más posibilidades de que a partir de eso se construya paz, que ya decíamos antes, ¿no? En la cultura de guerra, las relaciones son desiguales, ¿no? Alguien gana y alguien pierde, entonces el que pierde nunca se va a quedar contento. Y cuando hay violencia, significa que generalmente se está generando hacia los dos lados y esto difícilmente nos va a dar un contexto o las condiciones para generar paz. Las condiciones para generar paz requieren que haya ganancias, que haya relaciones de ganancia, ¿no? Pero ahí quedan muchas secuelas, ¿no? O sea, efectivamente eso es lo que ha pasado en las grandes guerras, ¿no? O sea, se siguen arrastrando cosas, no es que de manera inmediata se genere paz, o sea, siempre se quedan cosas ahí que van a requerir un proceso muy largo, por eso hay procesos de guerra que pues se siguen arrastrando generaciones y generaciones, ¿no? Pero no podemos pensar que la paz se construye a partir de un contexto donde se genere violencia. Luego nos dice la maestra Iris, la comunicación asertiva. Considero que es lo que sucede regularmente, pero debe de haber cordura en una de las personas para evitar que esa violencia continúe. Ahorita, bueno, al final en la conclusión nos va a quedar más claro, no me quiero adelantar esa parte, pero nos va a quedar más claro. Voy a retomar un poco la perspectiva de Gandhi, justamente qué es lo que fundamenta esto, ¿no? Vamos a avanzar con el ejercicio y lo retomamos en la conclusión. Bueno, entonces la segunda pregunta fue, ¿siempre ha habido guerras y no lo podemos cambiar? ¿Qué pusieron? ¿Están a favor, en contra o neutro? A lo mejor es un poco tramposa esta pregunta, ¿no? Yo diría que es un poco, a ver, la primera parte, siempre ha habido guerras, pues bueno, más o menos el registro de que desde que el hombre es hombre, pues sí ha habido guerras, eso es verdad, pero yo creo que sí lo podemos cambiar. Yo en lo personal en esta contesté en contra, ¿no? Porque aunque sí ha habido guerras,
sí es algo que podemos cambiar y es justamente, aunque sea una parte aspiracional de la cultura de paz, justamente es lo que se busca o lo que promueve, ¿no? Que la forma de resolver los conflictos no pasen por la violencia para que entonces sí lo podamos cambiar y no se generen guerras, ¿no? No lleguemos, acuérdense que la guerra nos caería en la manifestación de la violencia directa, ¿no? Entonces, en la cultura de paz, estamos, siempre lo que se busca es evitar que se llegue a la violencia directa. Y como les decía en algunas de las otras sesiones, en la cultura de paz no se evitan los conflictos, porque los conflictos son parte de la vida, pero lo que sí podemos cambiar es la forma como afrontamos los conflictos. Entonces, en cultura de paz, sí lo podemos, aspiramos o le apostamos a sí poder cambiar que deje de haber guerras. Es evitable el que haya guerras. ¿Sí queda clara esta parte? Ya que veamos la sesión sobre resolución de conflictos, que es lo que ya vamos a ver en las siguientes sesiones, va a ir quedando más claro. Le van a ir viendo sentido a todo, ¿eh? Todo está interrelacionado, toda la información que vamos viendo. Bueno, en la siguiente pregunta, que fue educar para la paz es educar para la desobediencia, ¿qué pusieron? ¿Qué pusieron en la pregunta 3? Educar para la paz es educar para la desobediencia. ¿Pusieron a favor, en contra o neutro? Un poco lo acabamos de comentar, ¿no? Ay, no le había bajado, no veía sus comentarios, perdonen. A ver, dice... En contra pusieron, creo que yo en contra, neutro, ya no recuerdo, dice la maestra. Bueno, sí, también puede ser un poco relativa, o más bien como está planteado en el ejercicio, puede parecer muy general, pero es un poco lo que yo les acaba de comentar y que es, pues bueno, por lo menos lo que promovía Gandhi, ¿no? Educar para la paz, cuando decimos que también educa para la desobediencia, no es para una desobediencia anárquica, ¿no? Se educa para la desobediencia cuando esas reglas no están siendo justas o incluso hay reglas que violentan, ¿no? O que generan la violencia estructural. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el triángulo de la violencia de Galtung, decíamos que, por ejemplo, la violencia estructural son todas estas, no sé, por ejemplo, no sé, la explotación laboral, o hay reglas que violentan, ¿no? Entonces, no por el hecho de que sean reglas quiere decir que uno las debe de seguir ciegamente, y por eso la educación para la paz promueve un sentido o una visión crítica, porque entonces somos capaces de ver cuando hay cosas que no necesariamente son correctas o que no necesariamente están hechas para generar bienestar o por lo menos bienestar de todos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se promueve la desobediencia, ¿no? Por ejemplo, si pensamos como en el caso de, ay, se me acaba de ir el nombre, de Rosa Parks. Rosa Parks, no sé si la ubican, fue también parte del movimiento afroamericano en Estados Unidos, y pues fue esta activista que era esta señora que en esa época tenían prohibido la gente negra ir sentada en los camiones, ¿no? Entonces, esta señora, por ejemplo, tuvo un acto de desobediencia civil, que fue justamente a decir, no me importa que eso sea la regla, tengo derecho a sentarme igual que los blancos, y bueno, pasó a la historia con ese acto y fue un acto de desobediencia civil. Entonces, a eso se refiere la educación para la paz cuando hablamos que es educar para la desobediencia, ¿no? ¿Sí queda claro esta parte? Nada más no hay que confundir que la desobediencia no significa, o el levantarse no significa que se tiene que hacer de manera violenta. Y eso creo que es el punto medular, pues, de lo que nos enseñó Gandhi, ¿no? De la enseñanza que nos dejó Gandhi. La desobediencia civil se puede hacer sin ser violento, ¿no? Entonces, esto parece muy complejo, pero, y por eso les decía desde el principio, o he repetido mucho esta parte de que por eso decimos que la paz es aspiracional. Por supuesto que suena súper difícil que se logre, ¿no? Pero sí han habido hechos en la historia que nos lo han demostrado, ¿no? Entonces, claro, traemos toda una historia que nos ha enseñado la guerra y que nos ha enseñado la violencia, ¿no? Entonces, por eso requerimos aprender las estrategias de la paz. Maestra Claudia, no se preocupe, quien esté conectado con el celular ya saben, igual que siempre, las actividades están abiertas, las pueden hacer después. Bueno, vamos a avanzar. Después, la siguiente
que es la 4, fue la única forma de evitar una invasión es la violencia. Bueno, tiene mucho que ver con lo que ya acabamos de comentar ahorita, ¿no? Justamente es lo que decíamos, no es necesaria la violencia, y eso es lo que nos enseña la cultura de paz. O sea, uno puede no estar a favor o estar en contra de algo que es injusto sin requerir el uso de la violencia. La siguiente es: donde hay justicia, siempre hay paz. ¿Ustedes qué pusieron? Tramposas en el sentido de que son un poco generales, ¿no? No están completamente contextualizadas, pero justo es lo que nos invita a la reflexión, ¿no? Y a reflexionar esto que usted dice. O sea, la justicia, por eso en cultura de paz, en la definición misma de paz, no se basa en el término de justicia, ¿no? La justicia social es parte de los requisitos o lo que se requiere para que haya paz, pero en la definición de paz, por eso hablamos para poder hablar de paz, tiene que haber o se rechaza todas las formas de violencia, la violencia estructural, por eso se basa más en el término de violencia, ¿no? Entonces, la justicia social, en el caso de que habláramos de la justicia social, estaríamos hablando dentro de lo que entra dentro de la pues de las necesidades sociales, ¿no? O lo que sería lo contrario a la violencia estructural, ¿no? Y que es justo esto que tiene que ver con el tener cubiertas todas las necesidades humanas, ¿no? Que también fue lo que ya estuvimos viendo en las sesiones pasadas. Entonces, si están cubiertas todas las necesidades humanas, que también eso es algo muy aspiracional porque pues no existe todavía un lugar en donde todas las necesidades humanas que contemplan, por ejemplo, los derechos humanos, se cumplan absolutamente todas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se busca. Entonces, sí, efectivamente, por eso no lo basamos solamente en el concepto de justicia, aunque la justicia sí es parte de la paz, pero no solamente, ¿no? Y también tendríamos que ver específicamente de qué clase de justicia estamos hablando. Correcto. Bueno, vamos a ver el siguiente, que es la 6. La no violencia es poner la otra mejilla. Bueno, eso estaba más fácil. ¿Qué pusieron? ¿A favor, en contra o neutro? Bueno, yo creo que esta frase se refiere más justo al no... Entiendo el punto de lo que dice y estaría de acuerdo con lo que dice, pero esta frase se refiere más al no defenderse, ¿no? Y entonces ahí la cultura de paz, en cultura de paz se hace la distinción con eso. O sea, la no violencia quiere decir que no incurrimos en responder con violencia, sin embargo, sí cuidamos la vida, porque la vida es el valor máximo, ¿no? Entonces, si hay una situación en donde peligra la vida, entonces no vamos a poner la otra mejilla, no vamos a exponer nuestra vida en términos de que nuestra vida sea violentada o de que se ponga en peligro, ¿no? Entonces, entendiéndola en este sentido, más bien la respuesta sería en contra, ¿no? Porque la cultura de paz sí habla de... Esto parece un poco difuso, un poco confuso, pero sí habla de defender la vida sin que necesariamente implique responder con violencia, ¿no? Entonces, si de manera literal ponemos la otra mejilla, podemos estar incurriendo en algo que ponga en peligro la propia vida y pues de eso no se trata, ¿no? Entonces, a esto es a lo que se refiere esta frase. ¿Sí queda clara esta parte? Dice la maestra Alma, justo eso, se trata de defenderte, no te vas a poner en riesgo por nada ni por nadie. Bueno, también todo esto hay que entenderlo también o pensarlo que lo estamos hablando de manera general, ¿no? Las frases están hechas así, este ejercicio está hecho así, pero ya tendremos que pensarlo de manera más detallada, más específica dentro de un contexto, ¿no? Luego, la última frase es: la protesta violenta puede estar justificada por las situaciones de injusticia en la que viven algunos pueblos. ¿Qué pusieron ahí? ¿A favor, en contra o neutro?
es algo que de repente escuchamos la frase, ¿no? De hacer justicia por su propia mano, ¿no? Incurrir en actos de violencia cuando hay condiciones de injusticia. Y creo que esta parte es como la más difícil de entender, porque quizá de manera natural diríamos, pues sí, si es una situación injusta, ¿no? Eso justifica la violencia. ¿Ustedes qué pusieron? A ver, creo que la violencia no es la respuesta, en contra, en contra. Pues miren, la cultura de paz, a pesar de que pues en las noticias y en la vida cotidiana, en la actualidad, pues vemos mucho que pasa esto, ¿no? Y que obviamente viene de un sentido de un sentimiento de rabia, de un sentimiento de querer tener justicia. Sin embargo, aunque se puede entender porque hay una justificación de fondo, el asunto es que no nos va a llevar a obtener lo que queremos. Ese es el punto, ¿no? O difícilmente va a llevar a obtener lo que se quiere. Digo, claro, es muy complicado entenderlo, porque puede haber actos que son tremendos, ¿no? Bueno, dice la maestra Noemí, creo que la violencia no da respuesta, dice la maestra María de los Ángeles en contra. Ok, sí, pues bueno, en cultura de paz diríamos que no, ¿verdad? Estaríamos en contra, ¿no? Justo en el mismo, estaría en el mismo sentido de la primera frase, ¿no? De la violencia siempre genera más violencia. Y justamente ante situaciones que pueden parecer muy injustas, la violencia no va a ser el medio. Entonces, bueno, la idea con este ejercicio, fíjense, era reflexionar, o es reflexionar sobre la importancia de pensar si nuestra escala de valores personales se empata o es compatible con los valores que implica promover la cultura de paz. No sé qué tanto nuestros valores personales tienen que ver con estos valores que acabamos de ver, que son los valores de la cultura de paz. Y de qué manera entonces nosotros nos podemos volver agentes que promovamos la cultura de paz. Significa que tenemos que dar ahí una revisión a nuestra escala de valores personales, ¿no? Entonces, esta era la idea de repensar o de reflexionar en este ejercicio, ¿no? Entonces dice la maestra Mayra, creo que está una de las anteriores, sería analizar situaciones muy terribles en las que difícilmente sería inevitable actos de violencia. Sí, es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que en la realidad social de México en particular tenemos un montón de ejemplos que los tenemos ahí a flor de piel, ¿no? En donde nos pone mucho que pensar este caso, ¿no? No sé, yo les contaba la vez pasada y retomo el comentario. No sé si algunos de ustedes vieron ya en Netflix este documental de las 3 muertes de Marisela Escobedo, y que es un ejemplo en donde dices, no es posible, o sea, actuó sin violencia, se manifestó y la señora pues no obtuvo justicia, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, claro que hay casos sumamente complicados, pero desde cultura de paz definitivamente no se piensa desde la violencia como el medio para solucionar, aunque eso no quita que hay casos que son muy complejos. Pero bueno, la idea es abonar a construir un cambio cultural que implica con replantearnos o con repensar nuestros propios valores, ¿no? Y qué tanto nuestros valores estamos fomentando paz o estamos fomentando violencia. Bueno, pues dejo hasta ahí la reflexión con este ejercicio, que por eso se llama el barómetro de los valores. Y vamos a ver otro video, porque si no, no nos va a dar tiempo, oigan. Un breve video que se llama, a ver si los voy a compartir yo, algunas palabras destruyen. Ya estamos en el siguiente tema, vamos al siguiente tema, que es la comunicación y el uso del lenguaje en la convivencia, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir viendo cómo están vinculados estos temas, ya lo decía un poco al principio, el tema de los valores y cómo esto se expresa en la comunicación, ¿no? Y en el uso del lenguaje. Entonces vamos a ver un video muy rápidamente, se los voy a compartir. Ahí ya lo están viendo, ¿verdad? Qué naco.
Los hombres no lloran. Una foto y ya. Me la quiero dar. Le hace falta que Parece prostituta. las matan. Eso te pasa por no agarrar la pierna. Che prieto. Ya sabes cómo son las sirvientas. Se muerde, se muerde, se Lo bajaron del cerro Tamborazo. Se fue como la chacha. Naciste mujer. Nunca serás hombre. Cuando era más chico lloré, maté como niña. Es mi vieja. Le hace falta que se fríe. Bueno, pues, ¿qué les pareció? Yo sé que está un poco fuerte, pero la verdad cuando lo vi, creo que me pareció que nos, pues refleja palabras que están muy vigentes en el cotidiano, ¿no? Por lo menos aquí, ¿no? Entonces, ¿cuántas de estas palabras hemos escuchado? ¿Cuántas las hemos dicho, no? O nos las han dicho. Entonces, me gustó porque creo que está muy vigente. Pero bueno, al final, como dice este video, ¿no? En México todas estas palabras pues discriminan, dividen y matan, ¿no? Entonces, es una invitación a repensar las cosas que repetimos y esto sigue estando en relación con el tema de valores, sigue estando en relación con el tema de emociones, sigue estando en relación mucho también con el ejercicio que quedó de tarea de la sesión pasada, ¿no? Repensar las cosas que decimos, de qué cosas nos reímos, cómo nos reímos, ¿no? ¿Qué adjetivos, qué palabras usamos? Entonces, a mí me hizo mucho pensar justo, está fuerte, pero la realidad, dice la maestra Elena, tal cual, ¿no? O sea, sí lo quise poner, yo sé que se dicen cosas fuertes, ¿no? Pero es muy real, ¿no? Son las cosas que escuchamos en los medios, que escuchamos en la calle, y que la invitación es a pensar si nosotros queremos ser parte de repetir este tipo de palabras y este tipo de cosas, ¿no? Y justo es siempre pensar que lo que decimos, si construye o si destruye, ¿no? Entonces, sí, dice aquí la maestra María Guadalupe, hemos normalizado tanto la violencia verbal disfrazada de burla, cultura, camaradería, que cuesta trabajo para muchas personas entender el daño que como sociedad nos hemos generado, tal cual. Tal cual. Muchas de estas frases son muy comunes en nuestras sociedades, afortunadamente hasta acostumbrados podemos estar de oírlas en el exterior, sin embargo discriminan y destruyen. Tenemos que romper con esos esquemas. Falta de respeto, cultura y amor a sí mismo, porque al final reflejamos lo que somos, tal cual. Entonces justo para empezar con este tema, pues bueno, esa era la reflexión. Si nos regresamos a cómo hablamos y cómo nos hablamos, a esa diapositiva, por favor. Ahí está, tal cual. Gracias. Entonces, miren, en esta diapositiva les puse esta imagen, ¿no? Que dice, las palabras tienen el poder de crear y destruir, y que es lo mismo que decía el video, para reflexionar en algo que dice la periodista de paz, Cristina Ávila Cesati, de quien he hablado mucho a lo largo de estas sesiones. Y bueno, ella nos habla sobre la importancia de la narrativa, ¿no? Y con esto se refiere a cómo hablamos y cómo nos hablamos como sociedad. Y bueno, esto es importante porque hay una relación directamente proporcional entre las palabras y los crímenes de odio. Entonces, la sociedad, pues nos hemos vuelto cada vez más permisivos, ¿no? Con las palabras de odio. Muchas de estas palabras que vimos en el video, pues son palabras de discriminación y son palabras de odio.
y pues las tenemos normalizadas como bien dijeron algunos de ustedes. Y bueno, lo que nos dice ella o la invitación es a pensar que el lenguaje configura el edificio en el que vivimos, ¿no? El edificio personal interno, pero también el social. Entonces, pues bueno, era comentar esta parte. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice la maestra María Guadalupe, como la reflexión de los clavos en la madera. Cuando dices algo ofensivo o cruel, hieres a las personas y esas pequeñas marcas ya no las puedes cambiar ni borrar, quedan cicatrices en el corazón. Las palabras son el arma más poderosa. Sí, tal cual. Leí ese cuento la semana pasada, me gustó mucho. Bueno, entonces fíjense, dice también esta Cristina Vila Cesati, ¿no? Si en algo se entrecruza de forma clara el lenguaje, es con la comunicación, con las emociones y con la convivencia, ¿no? Por ejemplo, el miedo al otro, el miedo a lo diferente, a lo desconocido, que como ya veíamos en sesiones pasadas, de manera exacerbada el miedo pues se convierte en odio y esto nos lleva a aislar al otro, ¿no? Entonces, por desgracia, pues hay muchos ejemplos de esto en la historia, ¿no? Y quizá uno de los más crueles, pues es justamente el Holocausto, ¿no? Esto comenzó con palabras de odio. Ya también les contaba la semana pasada el caso del genocidio en Ruanda, ¿no? Comenzó con palabras. Entonces, bueno, en las sociedades modernas, pues nos hemos socializado y educado desde el odio. Primero en las palabras, esto comienza en palabras y luego se convierte en hechos, ¿no? Entonces, después les puse la siguiente diapositiva, que es una frase de Elias Canetti, que es un escritor de origen búlgaro, y dice él, ¿no? La primera muestra de respeto hacia los seres humanos es no pasar por alto sus palabras. Vamos a ver, vamos a la siguiente diapositiva. Les voy a compartir otro videíto también cortito. Y es justo todavía en relación a a esta importancia de las palabras. A lo mejor puede parecer un poco redundante, pero de verdad es súper importante tomar conciencia de esto. Y bueno, es sobre un proyecto de un filósofo español que se llama Luis Castellanos, a quien vamos a ver ahorita en el video, y que él pues habla mucho sobre el lenguaje positivo, ¿no? Y el impacto que tiene en nuestras vidas. Y él desarrolló un proyecto que se llama Palabras Habitadas o Habitar las Palabras. Y él desarrolló este método dirigido a las figuras educativas, incluidos los alumnos, los padres y por supuesto los maestros, ¿no? Y el objetivo pues era entrenarlos como para el futuro, ¿no? Para el proyecto de vida futuro en 5 pasos. Y entonces el primero es tomar conciencia del lenguaje, regular el lenguaje es el segundo, alcanzar autonomía desde el lenguaje, construir habilidades del lenguaje y vivir las competencias del lenguaje para la vida y para el bienestar. Es bien largo esto, pero nada más les cuento así como muy rápido. Entonces, lo que él promueve es apropiarse de las palabras físicamente en el lugar en donde se sienten, ¿no? Y él se basa en lo que los seres humanos nos decimos y cómo nos lo decimos, ¿no? Dice que esto es la materia prima de lo que estamos construyendo para nuestra historia, para nuestro relato personal y colectivo, y esto lo estamos haciendo diariamente, ¿no? Entonces, a esto él le llama que es nuestra narrativa, ¿no? La forma en la que nos hablamos. Y esto, al final, es la forma en la que estamos habitando el mundo, ¿no? Entonces, esto es de lo que habla él, para verlo de manera más, pues más didáctica. Vamos a ver el videíto y ahorita pasamos a la siguiente parte. A ver si los voy a compartir igualmente por si no lo pueden ver. Lo voy a poner aquí. Dice la maestra Andrea, tan poderosas son las palabras que hasta las plantas reaccionan a ellas. Sí, claro. A ver, entonces les voy a compartir rápidamente. Aquí está. Entonces ella llama, si cuidas las palabras, el lenguaje cuidará de ti, de Luis Castellanos. A ver, ahí está. Castellanos, soy doctor en filosofía pura e investigador. Me apasiona el mundo de las palabras e investigo cómo las palabras funcionan en el cerebro. Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti.
Luis, me llamo Juan Carlos Orgaz. Soy profesor de un instituto público de aquí de Madrid, el IES Profesor Julio Pérez, y soy padre. ¿Qué es el lenguaje positivo? Las palabras construyen todos los días nuestros relatos, forjan nuestra personalidad, forjan nuestra memoria, forjan nuestra capacidad de ver el mundo. Las palabras positivas lo que hacen es enseñarnos a ver el lado favorable de ese mundo. Nos ayuda de alguna manera a protegernos de la vida que vamos a poder tener en un futuro con el propio lenguaje que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Nos ayuda también a entender nuestra propia historia, nuestra propia narración, porque las palabras construyen todos los días nuestros relatos. Nosotros construimos la personalidad palabra a palabra, construimos nuestra memoria palabra a palabra, construimos nuestros sueños palabra a palabra. Por tanto, lo que está aportando es que nuestra personalidad, aquello que nosotros vamos a hacer en un presente y en un futuro, va a construirse con unas palabras que nos pueden ayudar. Aporta además otras herramientas más importantes todavía. Aporta la capacidad del cerebro de ser más rápido, de estar más atento, de estar más concentrado. Aporta energía, aporta creatividad. Eso es lo que hace. Lo más importante del lenguaje y del lenguaje positivo y de las palabras positivas es que te están dando una energía que antes no sabíamos que venía del lenguaje y ahora sí sabemos que viene del lenguaje. Y eso es muy importante para los chavales. Es decir, que se den cuenta que su propio lenguaje activa la vida. Kahneman dice, Daniel Kahneman, que es premio Nobel de Economía y es psicólogo, el primer psicólogo que en el año 2002 le dieron un premio Nobel de Economía. Y él tiene una frase que dice que a lo que más nos importa a todos los seres humanos es la historia de nuestra vida. Y lo que más deseamos es que la historia de nuestra vida sea una buena historia con un protagonista decoroso. Eso es lo que queremos, tener una buena historia con un protagonista decoroso. ¿Qué es el lenguaje positivo? La capacidad de construir buenas historias. ¿Y qué efecto tienen las palabras? Porque tanto las palabras positivas como las negativas, ¿qué efecto tienen en el cerebro? Las negativas comprimen, digamos, de alguna manera, lo que hacen es que te reducen tu campo de visión del mundo. ¿Qué hace lo positivo? Lo contrario. Es un tiempo de reacción en el cerebro mucho más rápido, te hace estar mucho más atento, te hace estar mucho más concentrado, te hace ser más inteligente, te hace buscar recursos creativos en la vida, te abre la vida. La inteligencia es nuestra capacidad de encontrar futuro. Pues, en definitiva, el lenguaje positivo es la capacidad de encontrar futuro diferente al que hoy en día tenemos. ¿Qué palabras escogerías como palabras importantes en educación? Hay una palabra que me parece fundamental, socialmente y no solamente ya a nivel educativo, que yo creo que puede transformar todo y además es la que hace que seamos seres creativos. Y esa palabra es sí. Todo el mundo siempre se empeña en el no. El sí es la palabra que te da poder. Es decir, el sí es que si yo te digo sí a ti a algo, tú y yo construiremos algo. Tu cerebro reaccionará y se abrirá. Abrirá puertas. Si siempre digo no a la primera, lo que estoy haciendo es sellar mi cerebro de una manera. No permitiré que sea creativo y a ti tampoco te permitiré ser creativo. El sí es la primera propuesta que nosotros nos tenemos que hacer. Construye puentes. El sí es la palabra fundamental en el ser humano. Es decir, el sí es el sí a la curiosidad, el sí a la admiración, el sí a estar contigo, el sí a compartir la vida, el sí a muchísimas cosas. El no ya te ha cerrado la puerta. Las palabras duelen, son físicas. Es decir, cuando sientes alegría, ¿dónde sientes la alegría? ¿En qué parte del cuerpo? Claro, tu sistema nervioso, tu cerebro está dando órdenes, impacta y de repente nos llega, nos somatiza y la alegría la sentimos, pues, nos da energía, la sentimos en el pecho, como dicen algunos, en el estómago. Pero ¿dónde sientes la tristeza? ¿O dónde sientes cuando alguien te ha dicho que eres un inútil, que eres un fracasado, que no lo vas a conseguir, que no sirves para nada, que por ese camino no vas a llegar a ningún sitio? ¿Cómo te vas a ganar la vida? ¿Cómo lo vas sintiendo? Entonces, claro, de repente también los sientes. Y de repente sientes que el estómago se te encoge. Y de repente sientes que te tiemblan las piernas. Y que un no pues, te hace mucho daño. Porque las palabras son físicas. Funcionan en el cerebro, y esas son nuestras investigaciones, y funcionan en tu cuerpo. Te sanan Y te duelen. Sanan y duelen. Las palabras lo que hacen es que construyen historias. Una historia puede salvar tu vida. Por lo tanto, las palabras salvan vidas. Bueno, ¿qué les pareció? Está padre, ¿no? Les recomiendo mucho que hay muchos videos en YouTube sobre este filósofo y definitivamente está súper interesante lo que hace este proyecto que yo les contaba. Es algo que él lleva a las escuelas. Tiene también varios libros y
Él propone, de hecho, un ejercicio a propósito de esto, de las palabras negativas y las palabras positivas, ¿no? Él dice que para tomar conciencia y aprender a cambiar nuestro lenguaje, lo tenemos que hacer de manera física, ¿no? Entonces, él propone un ejercicio que yo lo quiero poner en práctica. Entonces, dice que pongamos en nuestro bolsillo 10 clips, ¿no? En una bolsa de pantalón o de lo que traigamos, y que durante el día hagamos el ejercicio que cada vez que digamos cosas negativas o usemos palabras negativas, cambiemos los clips, por ejemplo, del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. Y que al cabo de, bueno, lo podemos hacer durante una hora o lo podemos hacer durante todo el día, a lo mejor sería bueno poner más clips. Nos vamos a dar cuenta al final del día o al final de una hora cuántos clips quedaron en el bolsillo del lado izquierdo, ¿no? Entonces, es un ejercicio como para ir cambiando esto, ¿no? Entonces, pues bueno, quería dejar compartirles este proyecto y sobre este autor que es muy interesante. Y bueno, a ver si vemos la siguiente diapositiva, claro. Ok, entonces, para cerrar lo que comenta él, ¿no? Al final nos dice que somos aquello que practicamos, ¿no? Entonces, dice, las palabras, como lo decía en el video, tienen intensidad emocional, ¿no? Entonces nos permiten cambiar y por eso es importante que nuestro lenguaje sea habitado y sea sentido, ¿no? Las cosas funcionan si las practicamos. Y por eso dice él, somos aquello que practicamos. Si practicamos mucho el enojo, entonces nos hacemos expertos en enojo. Si practicamos la queja, igual, de la misma manera. Pero si practicamos la alegría, por ejemplo, vamos a encontrar alegría o confianza. Entonces también nos hacemos expertos en eso. Y a eso se refiere con que el lenguaje es habitado. Las palabras con las que construimos que nuestra historia pues sea una buena historia, como bien decía él, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos practicando? Entonces, esas se las dejo para que cada quien se la lleve a la reflexión. Y vamos a la siguiente, que ya nos queda, sí, vamos bien el tiempo. Dice la maestra Gloria, cuando tratas con respeto a los demás, difícilmente te tratarán de otra manera. Así es. Hay una metáfora que dicen que un poco la forma en la que nos relacionamos es como hacer una reverencia frente al espejo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una reverencia frente al espejo? El reflejo, lo que nos va a regresar es lo mismo, ¿no? Entonces, es justamente esto que están comentando. Entonces, bueno, vamos a ver ahora, ya regresando al tema como tal ya de la comunicación no violenta. Primero vimos este tema, la importancia de las palabras, ¿no? Situarnos en las palabras y en el efecto que tienen las palabras, pero el punto medular, pues, es llegar a esto que es la comunicación y la comunicación no violenta como parte de la estrategia que promueve la cultura de paz, ¿no? Entonces, a esta persona que estamos viendo aquí en la diapositiva es un psicólogo estadounidense, falleció en 2015. Fue un psicólogo y un mediador que estudió la relación de la violencia con el uso del lenguaje repleto de juicios y evaluaciones. Y él es creador de este método que se llama la comunicación no violenta, que se suele usar mucho por sus siglas, CNV. Y bueno, él afirma que la causa última de la violencia, fíjense, está en nuestra manera de pensar, de comunicarnos y de gestionar las relaciones de poder. Entonces, ¿qué es esto de la comunicación no violenta? Él dice que, bueno, es una herramienta, evidentemente es una herramienta, para comunicarnos de forma más efectiva usando la empatía para resolver los conflictos sin violencia y sin coacción. Y el propósito es desarrollar relaciones en un marco de la cultura de ganar-ganar, ¿no? Que es esto que comentábamos hace rato, ¿no? Porque de esta manera ganamos nosotros, gana uno, pero también ganan los demás. Y la comunicación no violenta también es una forma para conectarnos con los otros y con nosotros mismos, permitiendo que aflore nuestra compasión natural, y él le llama a esto de la compasión natural a una forma de dar desde el corazón. Y dice él que no lo entendamos desde como en un sentido de lástima, dice que le da a este enfoque el nombre de comunicación no violenta, utilizando el término no violencia en el sentido que lo usaba Gandhi, ¿no? Y esto quiere decir, al referirse a la compasión, que el ser humano puede expresar de una forma natural cuando desde el corazón renunciamos a la violencia como una forma de actuar, ¿no? Eso es a lo que se refería Gandhi con compasión, ¿no? Y con la no violencia. Entonces él dice que esta forma de comunicarnos pues permite reestructurar nuestra forma de expresarnos
y de escuchar a los demás. Entonces nos invita a que seamos conscientes de lo que observamos, de lo que sentimos y de lo que necesitamos y de la forma en la que pedimos las cosas a los demás, ¿no? Y que de esta manera es como podemos hacer mucho más rica nuestra vida, pero también la de los demás. Entonces, por ahí hay una frase que no sé si es de él, pero la retoma, que dice, ¿qué prefieres, tener la razón o ser feliz? ¿No? Entonces, yo uso también mucho esto como un indicador cuando estoy también envuelta en alguna situación. Siempre me pregunto, ¿qué quiero? ¿Quiero tener la razón o quiero ser feliz? ¿No? Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Yo prefiero ser feliz, dice la maestra. Sí, creo que los seres humanos nos enfrascamos mucho. Muchas de nuestras peleas tienen que ver con querer tener la razón. Lo vamos a ver más adelante también, cómo queremos siempre, en una discusión, queremos ganar, porque venimos de esta cultura de la guerra, donde nos han enseñado a que siempre hay que ganar. Y entonces, si yo gano, significa que el otro tiene que perder, ¿no? Entonces, cuando nos relacionamos de esta manera, generalmente lo hacemos queriendo tener la razón, ¿no? O lo hacemos mucho. Entonces, bueno. Entonces, fíjense, de la diapositiva anterior que aparece Marshall Rosenberg, aparece con dos, vieron que aparecía con dos, como dos títeres, ¿no? Gracias. Tal cual. El del lado izquierdo, perdón, el del lado derecho es un chacal y el del lado izquierdo es una jirafa. Sí, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, él usó mucho esta pedagogía para enseñarnos, para enseñar la comunicación no violenta, ¿no? Entonces, él decía que hay dos formas de comunicarnos, ¿no? La de los chacales y la de las jirafas. Entonces, él eligió estos dos animales tanto por su fisionomía como por algunos aspectos de su conducta, ¿no? Básicamente, pues, para ejemplificar las dos formas distintas que tenemos de comunicarnos, ¿no? Entonces, dice que el chacal, pues, representa la forma de pensar y de expresarnos basadas en juicios moralistas, ¿no? Mientras que la jirafa representa la empatía y la toma de conciencia de las necesidades propias y ajenas. Entonces, les pongo aquí un poco en resumen a qué se refiere cada una, ¿no? Entonces, el lenguaje del chacal, pues, está llena de calificativos, ¿no? Cuando alguien hace algo que no le gusta, pues, ¿qué hacemos? Le etiquetamos como malos, como estúpidos, etcétera, ¿no? Todos los calificativos que quieran. Y también juzgan duramente su propio comportamiento, ¿no? Con expresiones como soy tonto, debí de haber hecho esto, este tipo de frases son habituales y por lo tanto nos lleva a tener una autoestima baja, ¿no? Los chacales no intentan entender los sentimientos ni las necesidades de los demás y tratan de cambiar su comportamiento utilizando castigos y recompensas, ¿no? Desgraciadamente, cuando conseguimos que alguien haga lo que queremos, lo va a hacer cuando nos comportamos o cuando nos comunicamos como chacales, por miedo, por culpa o por vergüenza, ¿no? Entonces, esto es lo que genera, fíjense cómo esto es lo que genera pues esta pedagogía de cambiar, de intentar generar cambios desde el castigo y la recompensa, ¿no? Entonces, es probable que del otro lado va a quedar un resentimiento que en el futuro pues puede jugar en contra, ¿no? Además, los chacales pues niegan la responsabilidad de sus propias decisiones, ¿no? Como con frases como del tipo tengo que o me obligan a o las normas me obligan a. Y en el fondo lo que ocurre con este tipo de frases es que se oculta la posibilidad o la responsabilidad de elección, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Rosenberg que pasa con el lenguaje del chacal, pero luego tenemos el lenguaje de la jirafa, y fíjense, en el lenguaje de la jirafa no existe lo correcto o incorrecto, y lo que dice es que la realidad es cambiante. Por eso, en lugar de recurrir a clasificaciones estáticas, como lo son las etiquetas, pues las jirafas tratan de conectar con sus emociones y pedir a los demás lo que necesitan para enriquecer su vida sin usar juicios ni exigencias, ¿no? Y también tienen en cuenta, obviamente, las necesidades ajenas. Por eso es que una comunicación como la jirafa pues permite establecer más relaciones de ganar-ganar, porque estamos también tomando en cuenta las necesidades de los demás. Entonces dice que las jirafas pues son conscientes de que siempre podemos hacer elecciones, ¿no? Cuando las circunstancias les dejan dos opciones que no son tan interesantes, pues toman la decisión dándose empatía y conectando con las necesidades que esperan satisfacer, ¿no? Por ahí hay un ejemplo
que cita Rosenberg en su libro sobre la comunicación no violenta, y dice que es el ejemplo de una maestra que se quejaba un día, bueno, porque Rosenberg han de saber que pues como educador de esta metodología y como mediador en conflictos, estuvo en todo tipo de conflictos, desde conflictos como los de Medio Oriente, en Palestina, en Israel, hasta conflictos de guerras, pero también, por ejemplo, en escuelas, en todos los lugares donde hay humanos y conflictos, él participó como mediador o enseñando a las personas a utilizar este método de la comunicación no violenta, ¿no? Entonces él cuenta la anécdota de una maestra en una escuela que un día, pues él estaba dando este curso y ella se quejaba de que pues la verdad no le gustaba evaluar y dar calificaciones porque no creía en eso, le parecía que tenía un efecto negativo, justamente en esta parte que pues la veía como castigos y recompensas, ¿no? Y que, bueno, ella tenía pues como toda una justificación al respecto, ¿no? Entonces él le decía, pues, ¿por qué no cambia su frase? Y usando la comunicación no violenta, y entonces hablando como jirafa, usted diría, elijo, podría decir, o decirse a sí misma, elijo asignar calificaciones porque quiero conservar mi trabajo, ¿no? Entonces es una forma en la que estás reconociendo o eres consciente de que puedes elegir y aunque las razones por las cuales eliges esta opción, que no es la que más no es la opción que más te gusta, la haces porque tienes empatía contigo, reconociendo que hay una necesidad que estás cubriendo, que es la de conservar tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es nada más como un ejemplo. Y luego nos dice Rosenberg, el problema de esto, de este tipo de comunicación, o frente a estos dos tipos de comunicación, es que la mayoría pues hemos sido educados, adivinen con cuál, con la comunicación de los chacales, ¿no? Y por lo tanto, nuestra forma de pensar pues está basada en juicios, en obligaciones y esto es el resultado de la sociedad jerárquica en la que vivimos, ¿no? Entonces la comunicación no violenta nos puede ayudar a cambiar este chip y a pensar y hablar y actuar como jirafas. ¿Qué les parece? Como chacal, sí. Así es. A ver, ¿alguien quiere comentar algo? ¿No? Bueno, a ver, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, fíjense, les estoy haciendo así un súper resumen porque es un libro, entonces no vamos a alcanzar a ver todo, pero quería introducir este tema. Vamos a seguir hablando sobre comunicación, ¿no? Pero otros aspectos de la comunicación y la resolución de conflictos. Entonces, bueno, en la comunicación no violenta, bueno, vamos a ver cuál es el proceso de la comunicación no violenta. Entonces, se busca la mejor manera de satisfacer nuestras necesidades y pues vivir en armonía con los demás, ¿no? Entonces, para Rosenberg, la comunicación no violenta se experimenta en dos planos. En 4 etapas y en dos caras. Sí, en 2 caras, pero ahorita vamos a comenzar primero por esta parte que es los 2 planos, que es el plano de promover la tolerancia, o sea, que serían un poco como los objetivos, ¿no? Se busca promover la tolerancia y 2, se busca la conexión a la hora de comunicarnos, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, bueno, la comunicación no violenta tiene 4 etapas, que es, la primera es observar sin evaluar. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Nos dice que para observar sin evaluar, se refiere a observar sin evaluar los actos concretos que están afectando a nuestro bienestar. Entonces, significa que para poner en práctica este paso, tenemos que ser fieles a los hechos, a aquello que vemos y escuchamos sin juzgar, sin calificar, sin comparar, y suponen tratar de no distorsionar de ninguna forma los hechos, las cosas que pasan, ¿no? Y entonces, bueno, lo que nos invita es a poner especial atención en no confundir observación con evaluación, porque si las mezclamos, seguramente la otra persona lo que va a escuchar es una crítica, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Primero voy a explicar a qué se refiere cada una, ¿no? Después, el paso o la etapa 2 de la comunicación no violenta es
identificar nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, en la vida ocurren hechos o sucesos que nos invita primero a observarlos sin evaluarlos. Y después, esos hechos nos generan sentimientos, ¿no? Entonces, en el paso 2, por eso él nos dice, es importante que aprendamos a identificar los sentimientos que nos generan los hechos, ¿no? Entonces, nos dice que aquí hay que centrarnos en qué emociones o qué estamos sintiendo en relación a los hechos que observamos, ¿no? A veces no resulta fácil, ya que dice él que tenemos un vocabulario mucho más rico para etiquetar y para juzgar, que para describir nuestros sentimientos pues de la forma más fidedigna, ¿no? Entonces él recomienda un listado de sentimientos que nos pueden ayudar a cambiar algunas de las expresiones, ¿no? Entonces él dice que, por ejemplo, algunas expresiones como engañado, engañada o rechazado, rechazada, son falsos sentimientos, ya que en lugar de describir nuestras emociones, en realidad en el fondo están escondiendo una evaluación de lo que han hecho otras personas, ¿no? Yo me siento engañado, rechazado, pero en realidad estamos hablando de, aunque pareciera que es un sentimiento, estamos hablando de la evaluación de algo que hicieron los demás. Entonces él dice que a menudo ocultamos pues nuestros sentimientos por miedo a lo que opinen los demás de nosotros, ¿no? Además de que estamos en una cultura que nos enseña a no expresar lo que sentimos, ¿no? Entonces dice, pero bueno, expresar nuestros sentimientos nos ayuda a establecer una conexión empática. Es necesaria para poder tener empatía con nosotros y con los demás, ¿no? Entonces luego él nos dice, no son los demás. A ver, espérenme, no, aquí ya es lo siguiente, ¿no? Bueno, entonces eso es con respecto a identificar nuestros sentimientos, ¿no? Luego el paso 3 es tomar conciencia de nuestras necesidades. Entonces ahí nos dice él que este paso dice que siempre los sentimientos tienen, o por debajo de los sentimientos hay necesidades, ¿no? Entonces nos dice que es muy importante que identifiquemos que no son los demás quienes provocan nuestras emociones, ¿no? Sino que depende de nuestra interpretación de los hechos, ¿no? De nuestros pensamientos y nuestras expectativas. Entonces las necesidades se ponen de manifiesto a través de los sentimientos. ¿Se acuerdan que ya hablábamos en la parte de las habilidades socioemocionales? Decíamos justamente que también es algo que decía Hélène de Beauport, que todas las emociones, incluso aquellas que nos generan malestar, en realidad en el fondo nos están dando un mensaje, nos están generando información de que algo está pasando, ¿no? Entonces aquí se refiere a esto, ¿no? Lo que nos están informando es que hay necesidades que no están siendo satisfechas y se están manifestando en emociones, ¿no? Entonces dice, si están satisfechas esas necesidades, pues las emociones van a ser placenteras, pero cuando no son agradables es porque nos están avisando de que tenemos que ocuparnos de alguna necesidad que no está siendo cubierta, ¿no? Entonces él sugiere un listado también de necesidades humanas que nos pueden ayudar como a identificar las necesidades de manera más clara, ¿no? Entonces nos dice también que es muy importante que no confundamos la necesidad con la estrategia, porque podemos cometer el error de pensar que solo se puede resolver una necesidad de una determinada manera o por una sola persona. Y existen, bueno, muchas estrategias para poder satisfacer necesidades, ¿no? Luego, la última etapa es aprender a pedir, a hacer peticiones para poder resolver esa necesidad, pero fíjense cómo viene el proceso, ¿no? Entonces dicen, lo que pedimos a los demás, ¿no? Una vez que ya analizamos y expresamos cómo estamos, se trata de hacer una petición concreta, que sea concreta, realizable y negociable, ¿no? Entonces decimos claramente qué es lo que nos gustaría que hiciera la otra persona en vez de centrarnos en lo que no queremos que hagan. Entonces es importante dejar claro a la otra persona que solo queremos que acceda a lo que le pedimos si realmente desea hacerlo. Porque si no estamos en disposición de aceptar una respuesta negativa, entonces lo que estamos haciendo no es una petición, estamos haciendo una exigencia. Y cuando las cosas del otro lado se piden como exigencia, pues muy probablemente no vamos a tener una respuesta positiva, porque cuando percibimos que alguien nos está exigiendo algo,
pues eso nos bloquea la empatía, ¿no? Entonces él nos dice, también nos da toda una serie de estrategias para aprender a pedir las cosas, ¿no? Y creo que ahí nos atoramos mucho porque a veces la forma en la que pedimos las cosas no es claro y del otro lado se está interpretando de una manera distinta, ¿no? Él en su libro también pone un ejemplo de un papá que se queja de su hijo adolescente que le decía a Rosenberg, ¿no? Que es un flojo, un irresponsable, que no le hace caso, que deja todo tirado, no sé qué. Entonces le decía, bueno, si tú quieres hacer la petición, ¿cómo le pedirías a tu hijo que haga, que haga lo que quieres, ¿no? Entonces dice, pues que responda a las cosas cuando se las pido sin quejarse, ¿no? Sin chistar. Entonces le dice él, fíjate que entonces ahí tú no estás siendo claro porque de esta forma tú lo que le estás pidiendo es obediencia absoluta y eso no tiene que ver con la responsabilidad. Tú no le estás, si tú se lo manifiestas así, no le estás haciendo una petición que realmente lo lleve a ser responsable. Lo que tú le estás pidiendo es obediencia. Entonces tú tienes que distinguir entre lo que estás pidiendo, ¿no? Entonces a mí me hizo pensar también como mucho, ¿no? En cómo pedimos las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué tan claros estamos siendo como en lo que estamos pidiendo? Pero para poder llegar a hacer peticiones claras, que del otro lado las va a entender de manera clara y concreta, tenemos que pasar por estos 4 pasos que nos recomienda Rosenberg, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplos que nos pone él. Les digo, les estoy haciendo así un súper resumen. Entonces, miren, para el primer paso, que es el hecho a observar, un ejemplo, estoy poniendo en verde cómo nos sugiere hacerlo, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, Antonio, no nos dejas hablar, es una interpretación de los hechos, ¿no? Y si decimos Antonio siempre interrumpe, estamos generalizando. Entonces, él nos dice que una manera concreta de describir un hecho sin evaluarlo, o este ejemplo sin evaluarlo, sería decir, Antonio ha hablado 3 veces sin esperar el turno de la palabra en la asamblea de esta noche. Ahí estamos describiendo un hecho sin ponerle juicios ni etiquetas, ¿no? Entonces, este es como un primer ejemplo de cómo podríamos ponerlo en práctica, ¿no? Luego, el segundo ejemplo del segundo paso es identificar, ¿qué es identificar nuestros sentimientos? Es este ejemplo, ¿no? Que dice, cuando no me saludas, me siento rechazada, ¿no? Entonces, él dice que es un error manifestarlo así, porque lo que se está haciendo es expresar, no se está expresando un sentimiento, se está expresando lo que piensa la otra persona y que esto habla sobre lo que hace la otra persona, ¿no? En cambio, expresar un sentimiento sería como está en la frase en verde, ¿no? Cuando no me saludas, me siento sola. Entonces, ¿se acuerdan que les decía ahorita, ¿no? Que él sugiere no usar el rechazar como un sentimiento. Él tiene también un listado que se los voy a compartir la siguiente sesión de cuáles son las emociones que él nos sugiere utilizar para que manifiesten mucho más claridad y no generen confusión. Luego vamos a la siguiente diapositiva para ver ejemplos del paso de la etapa 3 y 4. Y entonces, en el paso 3, que es tomar conciencia de nuestras necesidades, él dice, para expresar las necesidades o los pensamientos que se esconden detrás de sus sentimientos, la persona, en el primer ejemplo dice, me siento decepcionado porque dijiste que lo harías y no lo hiciste, ¿no? Y quizás esto es algo que a lo mejor algunos de nosotros hemos dicho, ¿no? Entonces él nos dice que esta no es una forma en la que nos estamos haciendo responsables, que esto es súper importante, ¿no? De nuestras, o que estamos identificando nuestras necesidades, ¿no? Entonces él dice que la forma correcta sería decir, como me dijiste que lo harías y no lo hiciste, me siento decepcionado porque me gustaría poder confiar en tu palabra, ¿no? Entonces, la necesidad es, necesito poder confiar en tu palabra, ¿no? Esa es la verdadera necesidad. Y luego tenemos el hacer peticiones, ¿no? Que es la última etapa. Entonces, nos pone el ejemplo de alguien que le pide a otra persona, quiero que no bebas más, ¿no? Entonces, él dice que esta no es una forma correcta de hacer esta petición porque no está expresando claramente lo que quiere la persona que habla, sino solo lo que no quiere, ¿no? Entonces, esto tendemos mucho a hacerlo, a decir lo que no queremos en vez de decir concretamente qué sí queremos.
Entonces dice él que la forma correcta podría haber dicho, quiero que me digas por qué necesitas beber y que reflexionemos juntos sobre otras maneras de satisfacer esas necesidades, ¿no? Y ahí estamos siendo empático con el otro y estamos considerando también la necesidad que tiene el otro. Evidentemente hay una necesidad en la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, esto es súper amplio y súper complejo. Les digo, les estoy compartiendo como el súper resumen, pero lo vamos a seguir viendo. Quería como un poco introducir este tema en esta sesión. Vamos a la siguiente. Híjole, ya nos vamos a comer el tiempo. Comunicación asertiva, dice la maestra María de los Ángeles. Sí, tal cual, justo es esto lo que estamos viendo en esta diapositiva, ¿no? Entonces, las dos caras de la comunicación no violenta tiene que ver justamente con la expresión honesta y respetuosa de las necesidades propias, que es a lo que llamamos asertividad, y la escucha atenta y respetuosa del otro, que es la empatía, ¿no? Esto que llamamos de escucha empática, ¿no? Entonces dice que cuando recibimos un mensaje, tratamos de identificar estos 4 pasos, las observaciones, sentimientos, necesidades y peticiones de la otra persona, aunque nos esté hablando con juicios y exigencias. Esto hacemos cuando escuchamos con empatía, ¿no? Y entonces podemos tratar de adivinar o de deducir cómo se siente. Y lo que podemos hacer es preguntarle, ¿tú te estás sintiendo de esta manera para verificarlo? O nos recomienda también parafrasear lo que nos está diciendo la persona para animar a que siga expresándose, ¿no? Y él nos dice que, bueno, evitemos desviarnos a la búsqueda de la solución de los conflictos, y entonces es conveniente primero dedicarnos a tomar el tiempo necesario para solamente escuchar a la otra persona y mostrarle a la otra persona que cuando nosotros le mostramos que le estamos comprendiendo, esto mejora su disposición, para su empatía también, para poder buscar una estrategia conjunta, ¿no? Entonces dice que él que ofrecer empatía a una persona significa prestarle toda nuestra atención, no juzgarla, ni formarnos una opinión sobre lo que dice. Sencillamente es estar presentes. Algunas cosas que hacemos habitualmente, como dar consejos, o restar importancia, o explicar lo que pensamos sobre lo que nos están contando, va a dificultar la conexión empática. Entonces yo misma cuando leí esto también dije, híjole, esto lo he hecho un montón de veces, ¿no? Entonces está interesante, ¿no? Pensar qué es lo que implica la escucha empática, ¿no? Entonces pongo aquí esta imagen y es lo que nos dice que suele suceder, ¿no? De un lado está la figura y de un lado, si estás parado del lado izquierdo, del lado derecho estás viendo un círculo, pero si estás parado del lado izquierdo, lo que estás viendo es un cuadrado, ¿no? Un cuadrado rojo, pero en medio, si te paras en medio, la verdad es que es esta figura que tiene las dos, ¿no? Que contiene las dos. Entonces, la empatía implica el que nos podamos pasar del otro lado para ver lo que está viendo la otra persona y viceversa, para que entonces podamos ver una realidad mucho más completa, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como el súper resumen de la metodología de la comunicación no violenta, y ya como conclusión, les pido que me regalen 3 minutos porque me parece que con la conclusión cerramos todo el tema de lo que vimos hoy. Entonces tenemos a Arun Gandhi, que es el nieto de Mahatma Gandhi. Entonces les cuento muy brevemente que él vivía con sus papás en Sudáfrica igualmente. Entonces fíjense, a él lo discriminaban los blancos por tener la piel oscura, y los negros lo discriminaban porque no era suficientemente negro. Entonces, cuando él tenía como más o menos 10 años, ¿no? Pasaba esto, y pues esto le estaba afectando mucho. Entonces, sus papás deciden mandarlo a la India con su abuelo, pues para que aprenda un poco, ¿no? Y entonces, ya en esta época, pues obviamente Mahatma Gandhi, pues ya era la leyenda, ¿no? Entonces, en el prefacio justamente del libro de Rosenberg sobre comunicación no violenta, él cuenta esto y es lo que les quiero compartir, ¿no? Entonces dice, una de las muchas cosas que aprendí de mi abuelo fue a comprender el alcance y la profundidad de la no violencia, así como a reconocer que todos somos violentos y que es preciso que operemos un cambio cualitativo en nuestras actitudes. A menudo no reconocemos nuestra propia violencia porque ignoramos que la tenemos. Suponemos que no somos violentos porque nuestra concepción de la violencia está asociada con imágenes de peleas, palizas, asesinatos y guerras, y que son el tipo de cosas que las personas comunes y corrientes pues no hacen. Pero para inculcarme este principio, mi abuelo me hizo dibujar un árbol genealógico de la violencia,
basado en los mismos fundamentos que se utilizan en la genealogía familiar. Entonces él consideraba que para que yo comprendiera mejor la no violencia, si entendía y reconocía la violencia que existe en el mundo. Y para esto, por las noches él se dedicaba a analizar conmigo todos los hechos ocurridos durante el día, las cosas que yo había vivido, las que había leído, las que había visto o hecho a los demás. Entonces me ayudaba a anotarlas en el árbol dentro de la categoría física, cuando se trataba de la violencia en donde se había usado la fuerza física, y la categoría pasiva, cuando el tipo de violencia había causado un daño de carácter más emocional. A los pocos meses había cubierto toda una pared de mi habitación con ejemplos de actos de violencia pasiva, consideradas por mi abuelo como mucho más peligrosos e insidiosos aún que los actos de violencia física. Entonces él me explicó que la violencia pasiva es el combustible que alimenta el fuego de la violencia física. Si queremos construir paz, tenemos que terminar primero con la violencia pasiva. Entonces, como decía mi abuelo, a menos que seamos el cambio que buscamos ver en el mundo, jamás se producirá cambio alguno. Lamentablemente, todos estamos esperando que sea el otro quien cambie primero. La no violencia significa permitir que se manifieste todo lo positivo que llevamos dentro. Esto significa dejarnos dominar por el amor, el respeto, la comprensión, el agradecimiento, la compasión y el interés por los demás, y no por las actitudes egoístas centradas en uno mismo. Este mundo es lo que hemos hecho de él. Si hoy es cruel, es porque lo hemos hecho cruel con nuestras actitudes. Si cambiamos nosotros, podemos cambiar el mundo, y el cambio en nosotros comienza cambiando nuestro lenguaje y los métodos de comunicación. Eso es todo lo que les quería compartir. Creo que ya con esto nos hace sentido lo que decía Gandhi, ¿no? Me parece excelente este ejemplo que hace, porque nos pone en perspectiva de la importancia del lenguaje y las palabras que usamos. Fíjense cómo estamos fomentando. A mí me sorprendió mucho cuando leí y dije, claro, estamos ejerciendo muchísima violencia pasiva, y la violencia pasiva es el combustible de la violencia física. Entonces, bueno, ya estamos sobre el tiempo. Les agradezco mucho. Si me comparten en una palabra cómo se van de la sesión, les gustó, les pareció interesante, les sirve. Bueno, cómo se van de la sesión. También las cosas negativas se valen.